Al cumplirse 488 días de guerra en Ucrania y 2 días desde la rebelión militar del grupo Wagner, el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha dirigido a la nación tras pasar desaparecido las últimas horas. Ha agradecido a los mercenarios que finalmente se retirasen y evitasen un baño de sangre, así como al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, su mediación con el líder de Wagner. Las autoridades rusas llevan todo el día tratando de transmitir tranquilidad a la población tras la rebelión encabezada por el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que puso en jaque durante 24 horas al país al tomar con sus mercenarios la ciudad de Rostov y amenazar con ir hasta Moscú. De Prigozhin tampoco no se sabía nada desde el sábado hasta que, a mediodía de este lunes, ha hablado a través de su cuenta de Telegram. El jefe de Wagner asegura que sus mercenarios no marcharon hacia Moscú con la intención de forzar un cambio en el liderazgo de Rusia. Además, Prigozhin considera que la marcha pretendía preservar la seguridad de su ejército. También entiende que la rebelión manifestó un problema serio de seguridad en Rusia. Nos arrepentimos de haber disparado contra la aviación rusa. En otro gesto de normalidad, el Ministerio de Defensa distribuyó horas antes un vídeo del ministro Sergei Shoigu de visita a las tropas rusas que participan en la operación militar en Ucrania, pero no estaba claro cuándo ni dónde se grabó el vídeo, que no tenía sonido y en medio de los rumores sobre su destitución. Brasil espera una vuelta a la normalidad tras el intento de rebelión del grupo paramilitar ruso Wagner, ya que a nadie le interesa una Rusia debilitada, dijo este lunes un asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos interesa una vuelta a la normalidad. A nadie le interesa una Rusia debilitada, fragilizada, dijo a la prensa el asesor en política exterior de Lula, Celso Amorim, al margen de una visita del presidente argentino, Alberto Fernández, en Brasilia. El que fuera canciller de Brasil durante los primeros 2 mandatos del presidente izquierdista, 2003 a 2010, hizo estas declaraciones tras el levantamiento este fin de semana del grupo Wagner, un duro golpe para la imagen del presidente Vladimir Putin, en plena contraofensiva en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el lunes que durante la rebelión abortada del grupo paramilitar Wagner dio la orden de evitar un derramamiento de sangre que, según él, buscaban Ucrania y los occidentales, al tiempo que agradeció a los rusos su patriotismo y su unidad. Desde el comienzo de los acontecimientos, se tomaron medidas siguiendo mis instrucciones directas para evitar un gran derramamiento de sangre, dijo Putin durante un discurso televisado, juzgando que Occidente y Ucrania querían un resultado fratricida. El presidente ruso ofrece un trato a los combatientes de Wagner que se sublevaron, unirse al ejército o irse a Bielorrusia. Putin ha asegurado a los mercenarios que se respetará el acuerdo con Wagner, por el que las autoridades rusas se comprometen a no castigar a los amotinados. Además, les ha ofrecido irse a Bielorrusia o bien firmar un contrato con el ejército ruso para unirse a sus fuerzas armadas. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte para ayudar a este pequeño canal a crecer y deja tu comentario con temas que puedan ser interesantes y así, poder darte las noticias que más te interesan. Varios diplomáticos estadounidenses, entre ellos la embajadora en Moscú, Lynne Tracy, mantuvieron contactos con las autoridades rusas durante el intento de sublevación el sábado del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Según el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, Washington quiso asegurarse de que las autoridades rusas protegerían al personal diplomático estadounidense si fuera necesario. Estados Unidos aseguró a sus interlocutores rusos que no estuvo involucrado en el intento de sublevación, ya que, para Washington, se trata de un asunto interno de Rusia, dijo Miller durante una rueda de prensa. Desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, confirmó esos contactos. Rusia hizo despegar 2 de sus aviones de combate para interceptar 2 cazas británicos que se acercaban a su frontera sobre el Mar Negro, aseguró el lunes el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Cuando los cazas rusos se acercaron, los aviones de combate extranjeros se dieron la vuelta y se alejaron de la frontera rusa, según el comunicado. Se trata de 2 cazas Typhoon Britannics acompañado de un avión de reconocimiento RC-135. Los aviones rusos regresaron con toda seguridad a su aeródromo de origen. No hubo violación de la frontera rusa, añadió el ministerio. Este tipo de incidente que involucra aviones rusos y occidentales se ha incrementado en los últimos meses sobre el Mar Negro, así como en el Mar Báltico, en el marco del conflicto en Ucrania. A fines de mayo,
Rusia anunció que interceptó 4 bombarderos estratégicos estadounidenses sobre el mar Báltico en 2 incidentes diferentes en una semana. Aviones rusos también interceptaron aviones franceses, alemanes y polacos. Ucrania empuja en el frente y pide más armas para aprovechar la crisis en Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron hoy nuevos avances en el este y el sur del país, al tiempo que los dirigentes ucranianos pidieron a sus socios que aceleren el envío de armas para aprovechar las tensiones provocadas por la rebelión del grupo Wagner en las estructuras de poder rusas. Aunque el motín de Wagner no parece haber cambiado la dinámica en los teatros de operaciones, la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, informó este lunes de nuevos avances de entre 1 y 2 kilómetros en los alrededores de la ciudad de Bakhmut, en la provincia de Donetsk. También en Donetsk, pero tocando ya a la región vecina de Zaporilla, las tropas ucranianas recuperaron la localidad de Rivnopil, según la viceministra. Este pueblo está situado entre Makarivka y Novodarivka, 2 de las localidades reconquistadas por Ucrania durante su avance hacia el sur en esta contraofensiva. Suiza advierte sobre espías rusos disfrazados de diplomáticos. Rusia aún cuenta con docenas de espías disfrazados de diplomáticos en su embajada en Berna, capital de Suiza, y su misión ante Naciones Unidas en Ginebra, lo que convierte a la nación alpina en un punto crítico para la actividad de espionaje ruso en Europa, señaló la principal agencia de inteligencia suiza. La agencia de espionaje NDB indicó en su informe anual, publicado el lunes, que si bien las actividades de inteligencia de Rusia en Europa y Norteamérica se han visto debilitadas por la expulsión de agentes rusos que se hacen pasar por diplomáticos tras el incidente de Skripal en 2018 y la invasión a Ucrania el año pasado, su número se ha mantenido estable en Suiza. De las aproximadamente 220 personas acreditadas como personal diplomático o técnico administrativo en las representaciones diplomáticas y consulares en Ginebra y Berna, al menos un tercio probablemente todavía esté activo para las agencias de inteligencia rusas, se afirmó en el informe. En toda Europa, Suiza es uno de los estados en que la mayoría del personal de inteligencia ruso está desplegado bajo cobertura diplomática, incluso debido a su papel como país anfitrión de organizaciones internacionales, detalló la NDB. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que un breve levantamiento de mercenarios rusos contra el Kremlin es parte de una lucha dentro del sistema ruso y que Estados Unidos y sus aliados no están involucrados en ella. Dejamos en claro que no estábamos involucrados, no teníamos nada que ver con esto, dijo Biden en sus primeros comentarios sobre el levantamiento que fracasó durante el fin de semana.